Bienvenidos seáis hermanos en el nombre bendito de Dios. Hoy reunidos nos gozamos al saber que nos une su amor. Damos gracias por ser salvos y nuestra alma siente gratitud, porque solo Jesús nos da vida y salud y la gloria que lleva su cruz. Muy pronto unidos los escogidos verán a Dios, allá en el cielo tendrán el premio de su labor. Bienvenidos seáis hermanos en el nombre bendito de Dios. Hoy unidos nos gozamos al saber que nos une su amor. Damos gracias por ser salvos y nuestra alma siente gratitud, porque solo Jesús nos da vida y salud y la gloria que lleva su cruz. Buenas noches, nuestro Dios nos bendiga y la gracia de Él esté sobre nosotros en este tiempo. Su presencia, la presencia de nuestro Dios sea sobre nosotros en esta noche y oremos para que seamos guiados por la presencia de su Espíritu para poder desarrollar este tema de hoy. Oremos. Dios y Señor nuestro, gracias por tu bondad, gracias por la misericordia que tienes para nosotros y bendecimos, Señor, tu nombre. Oramos para que el nombre tuyo sea glorificado, tu presencia, Señor, sea sobre nuestras vidas y podamos, Señor, seguir aprendiendo, buscando más de ti cada día. Gracias, Señor, por ello. Gracias por la bondad y la misericordia que tienes para nuestras vidas. Amén. Buenas noches, hermanos. Ahora sí, les invito a que vayamos a las Escrituras y leamos este fragmento del libro de Isaías, capítulo 25, versículo 1. Señor, tú eres mi Dios. Te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas desde los tiempos antiguos. Tus planes son fieles y seguros. El tema de hoy tiene que ver con la unidad y eso es ya, te diste cuenta seguramente desde este canto con el que iniciamos. Pero quiero que pongas atención al siguiente. Te va a sonar tal vez raro porque ese es un canto que habitualmente se canta en la unión de sociedades femeniles. Sin embargo, quiero que pongas atención a la letra porque precisamente el tema que nos importa justamente está también reflejado en este canto. Escuchémoslo juntos. Para que el mundo crea, es nuestro lema, nuestra esperanza. Unidas trabajemos con el Maestro, demos gloria y alabanza. Somos del reino celeste, seremos gloriosas nuevas guerreros de luz, entre los campos de flores y de nuestro hermoso de la cruz. Unidas para que el mundo crea, es nuestro lema, nuestra esperanza. Unidas trabajemos por el Maestro, demos gloria y alabanza. Como María los pies de Cristo, sus enseñanzas absorta escuchó. Ya nuestras almas gloriosas te han visto y de su gracia Jesús las llenó. Unidas para que el mundo crea, es nuestro lema, nuestra esperanza. Unidas trabajemos por el Maestro, demos de gloria y alabanza. Nuestros hogares respondemos, nuestras iglesias y nuestra nación. El mundo entero por el redimido que reconozca a su Rey y Señor.
para que el mundo crea. Es nuestro lema, nuestra esperanza. Unidas trabajemos por el Maestro, démosle gloria y alabanza. Gracias a Dios por este tiempo. Ahora sí, les invito a que podamos iniciar nuestro estudio. Y el tema tiene que ver con algo esencial en la vida de las iglesias. Por cuanto tenemos que hablar acerca de la unidad en la iglesia y seguramente algunas de las cuestiones que pueden estar en nuestra mente tiene que ver con, bueno, ¿y por qué tantas denominaciones? ¿Por qué tantos nombres diferentes? ¿Por qué incluso de verdad hay tantas dificultades, incluso hacia el interior de la iglesia? Parte de eso es algo de lo que tenemos que conversar en este tiempo, pero oremos y pidamos que Dios nos guíe. Padre, bendecimos tu nombre, queremos que tú nos muestres cuál es el proyecto tuyo, cuál es tu plan, Señor. Queremos ser fieles a Él y queremos aprender acerca de ti. Bendícenos, danos de tu gracia en este tiempo y permítenos así poder transmitir tu palabra hacia tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a hablar acerca de la unidad de la iglesia. Es el tema precisamente de hoy y con este tema estamos terminando el fragmento que tiene que ver con la unidad, con la iglesia, los caracteres de la iglesia, y si Dios nos da gracia, la próxima semana empezaremos una nueva pequeña serie, son solamente 6 unidades, acerca de 6 lecciones acerca de la misión de la iglesia. Pero antes tenemos que ir a la unidad de la iglesia. Vivimos en un mundo que cada vez está más y más y más dividido. Lo puedes ver por todas partes. México está enormemente dividido. No solamente me refiero a la división territorial de los estados y demás, sino a las cuestiones culturales, ideológicas, políticas que están presentes en nuestro mundo. Eso es parte de la realidad. Nuestro mundo está fragmentado, nuestra sociedad está fragmentada y si lo llevamos cada vez más y más lejos, obviamente te vas a dar cuenta que esto tiene muchas más repercusiones. Ahora, ya sea por cuestiones del entretenimiento, la gente le va a un equipo de fútbol, los otros le van al otro, si un equipo gana, el otro se burla, etcétera. La política, ¿qué es lo que comemos? Piensa un poco en esto. Hay algunas ocasiones en las que incluso por cuestiones de alimentación empezamos a tener dificultades. Si uno puede comer un alimento con grasa, si no puedes comerlo con grasa, si puedes tomar algo con cafeína, si no es con cafeína, con azúcar, sin azúcar, etcétera, de dieta, en fin, piensa cuántas cantidades de cosas existen que poco a poco van generando que más y más nos estemos separando. Entonces, pareciera que siempre que hay 2 opciones, la gente termina armando 3, 4, 5 grupos distintos. Y esa es parte de la realidad en la que vivimos. Ahora, eso no solamente es en lo macro, sino incluso hacia el interior de una familia puede también todo esto estar ocurriendo. Y entonces tenemos que ubicar que en ese sentido, ¿cuál es el concepto de la iglesia y por qué deberíamos estar pensando en esta forma? La iglesia, en ese sentido, no debería de verse de esa manera. La iglesia no debería de verse como algo que está totalmente desunido, donde pareciera que forma parte incluso de otro producto social, donde la gente tiene diversidad de opiniones, de cultura, etcétera, y eso pareciera que sigue afectándonos. Entonces, más que dividida, la iglesia debería de caracterizarse por su unidad, ya que los creyentes tenemos en común algunas cosas que son muy, muy importantes. El apóstol Pablo lo definió diciendo un Señor, una fe y un bautismo. Piensa en esos 3 elementos, un Señor, una fe y un bautismo. ¿Por qué? Porque no hay muchos dioses, solamente hay un Dios. No hay muchas fees, solamente hay una, la que Dios nos dio, y solamente hay un bautismo. Puede variar la forma en cómo seas bautizado, pero ese no es el concepto, porque simplemente, solamente cuando hemos sido bautizados y la presencia del Espíritu de Dios sella nuestras vidas, eso es realmente el bautismo. Entonces, quiero que tengas en cuenta que tenemos esos elementos centrales, vitales para todos. Finalmente, esos los tenemos como parte de la unidad. Y en ocasiones las cosas que nos dividen son los asuntos que debieran de ser totalmente secundarios. Sin embargo, el deseo de Cristo para las iglesias es que seamos uno, como yo, tú y yo. Fue la oración de Jesús, capítulo Juan 17.
dice, Señor, como tú y yo somos uno, que también ellos sean uno, y tiene un objetivo. El texto del Evangelio de Juan dice, para que el mundo crea. Entonces la unidad tiene que ver justamente con el testimonio que nosotros mostramos, no solamente de que nosotros estamos unidos, sino de que Dios es una unidad y que Dios precisamente ese es el propósito que Él tiene para con nosotros. Entonces, el reflejar el carácter de nuestro Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu, si seguimos a un Dios que ha vivido en perfecta armonía por siempre, no debemos de permitir nosotros que nada en la iglesia nos separe de otros hermanos en Cristo. Oye, pero es que no podemos reunirnos todos en el mismo lugar. Claro que no podemos reunirnos en un mismo lugar. Piensa en esto. ¿Qué templo habría para que pudiésemos reunir a todos los creyentes de una sola ciudad? No hay. No hay ningún templo construido que pueda reunir a todos los creyentes de una sola ciudad. Ni siquiera las grandes basílicas realmente tienen esa capacidad. No hay un estadio de fútbol, déjame ponerlo en el entorno. Piensa un poco en la Ciudad de México, para usarla a modo de ejemplo. ¿En qué estadio de fútbol podríamos reunir a todos los creyentes en la Ciudad de México para que se reúnan en un culto único? No hay forma, ¿te das cuenta? Entonces, el hecho de que nos reunamos en diferentes lugares no necesariamente implica que estemos divididos. Hay asuntos esenciales que son los que nos dan la unidad en Cristo y no necesariamente el que nos reunamos en un lugar o que algunos canten una música y otros canten otra. Esas son diferentes cosas que no forman parte esencial en cuanto a la unidad en Cristo. Sin embargo, no debemos dividirnos, no debemos pensar que las etnias ni la posición social, económica o política sean cosas que nos estén dividiendo. Las doctrinas secundarias de la Biblia no son el motivo por el cual deberíamos de estar divididos. Déjame pensar en algunas doctrinas secundarias. Yo sé que algunos de los que pueden estar escuchando esto de pronto pueden rasgar sus vestiduras por lo que voy a decir, pero tengo que decirlo con toda claridad. Por ejemplo, para los presbiterianos su forma de gobierno es algo así como una democracia representativa. Eso es para los presbiterianos. Pero los bautistas dicen, no, pero es que el gobierno debe ser congregacional y tienen algunos versículos para basarse en ello, mientras que los presbiterianos dicen, no, pero debe ser democrático representativo y debe ser a través de los ancianos porque la Biblia enseña eso, lo cual también es cierto. Entonces, ¿cuál de los dos tiene la razón? Debo decir los dos. La Biblia menciona ambos esquemas, por ejemplo, en cuanto a la forma de gobierno de una iglesia. ¿Puede haber otras opciones? Claro que sí, por supuesto, y también incluso hay referentes bíblicos acerca de cada uno de ellos. Entonces, el que una iglesia opte por un esquema de cómo se organiza la iglesia y otra iglesia adopte otro, eso no necesariamente significa que son distintos. Es más, de pronto algunos dirían, no, pero es que la música es un asunto importantísimo. Claro que la música es importante, pero ¿cuál? Hay iglesias que son más litúrgicas y tendrán una tradición de una himnología, muchos himnos. Otros prefieren alabanzas, otros prefieren cantos evangelísticos, en fin, hay diferentes formas. Y quiero que pienses en esto. Han pasado por lo menos 20 siglos de cristianismo. Obviamente en 20 siglos de cristianismo también ha habido diferentes formas de cómo la sociedad y la cultura se va expresando. No, tenemos que volver a los salmos. Sí, claro, los salmos, pero expresados ¿de qué manera? Si realmente no tenemos la partitura de cómo lo cantaban los judíos allá en el siglo I, y tampoco lo cantamos realmente como lo cantaban los reformadores en el siglo XVI. Por supuesto que no. Entonces, el texto sí está ahí, pero no tenemos la música exactamente de cómo se hacía. No debemos de permitir tampoco que sean los asuntos sociales o políticos los que dividen la iglesia. Lamentablemente, conozco lugares donde hasta por cuestiones de partidos políticos, la sociedad, la iglesia empieza a dividirse porque unos optan por una forma y otros por otra. Sí, seamos honestos. La Biblia no dice que es este partido o este otro partido el bueno. Si puedo decirlo así, con toda propiedad, yo diría que ninguno de los partidos políticos en nuestro país refleja con claridad
los valores del reino de Dios. Todos pueden aportar algo y al mismo tiempo a todos les falta algo. ¿Sí? Entonces, tampoco puedo decir que este partido de este determinado color sea el bueno. Por supuesto que no puedo decir eso porque no lo es. Ninguno de ellos refleja todos los valores del reino de Dios. Y si tuviésemos que hablar de los personajes que ahí aparecen, hay que reconocer algo con mucha claridad. Todos son malos. Unos roban y los otros roban más. Así es que hay mucha gente deshonesta en medio de todo ello. Sí, habrá algunos con muy buenos valores, claro que sí, también los hay. Pero no puedes abarcar a un individuo y pensar que por un individuo todos los demás, todo el sistema político de verdad es bueno. Entonces debemos evitar que todo ese tipo de cuestiones sean los que nos dividan. De forma lastimosa, muchos asuntos han dividido a la iglesia a lo largo de la historia. Y han sido cualquier cantidad de cosas. Desde si debemos de usar vestimentas religiosas, los que nos dedicamos al trabajo en la iglesia, o si no la debemos de usar. Si cantamos de una forma, si cantamos de otra, hasta la versión de la Biblia que leemos. Hay gente que de pronto dice, no, es que la buena es la versión Reina Valera 1909. Y claro, es una versión hermosa, con un lenguaje muy clásico. Claro que sí. Que la mitad de la población no la entienda hoy en día, bueno, eso es cierto, porque fue escrita con un español de hace más de 120 años, o 110, 120 años. Entonces, si lo pienso en ese momento, pues tengo que ubicar que el español de hace 120 años no es el español que usamos hoy en día. Entonces, ¿te das cuenta? Puede ser un español muy clásico, pero quizás ya no está comunicando lo que deberíamos de poder comprender nosotros. El problema no está en el texto, sino en nuestra propia comprensión. Entonces, en medio de todo esto debemos de buscar unidad, sin importar todo ese pasado que ya existe y que tenemos que superar incluso aquellas divisiones que ya han existido. Veamos en esto. Dios es paciente para con nosotros y sabe cuán fácil es dejarnos que el pecado finalmente nos divida. Porque finalmente es eso. De pronto mi opinión es la buena y la opinión de los otros como que ya no cuenta o que tiene menor valía. Y eso entonces genera, por supuesto, divisiones en medio de nosotros. Pero hoy hay gracia también de parte de Dios para nosotros, para que nosotros nos volvamos y ahora busquemos acerca de la unidad con el Señor. Y se trata precisamente a veces de celebrar la diversidad del pueblo de Dios que Él ha hecho uno en Jesucristo. Quiero que pienses un momentito en una iglesia importantísima en la vida del Nuevo Testamento. Sabes, las iglesias siempre han sido diversas, pero el problema es que no siempre lo queremos ver. ¿Cuántos apóstoles tuvo Jesús? ¿Te acuerdas? ¿Recuerdas cuántos discípulos había? ¿Cuántos eran esos apóstoles? Es cierto, ¿recuerdas? 12. ¿Todos eran igualitos y pensaban igual? No. Pedro tenía sus propias ideas, y Juan tenía las suyas, y Andrés, y Felipe, etcétera, y Tomás, y cada uno tenía sus propias ideas. Unos eran pescadores de oficio, otros eran publicanos, y otros más incluso tenían fama, y al menos era lo que el texto nos deja entrever, eran así como que parte de un grupo revolucionario, los celotes, en aquella época. Entonces te das cuenta que allí ya hay toda una pluralidad. Digamos, esa iglesia en Palestina. Vayamos a una de las iglesias madres en el Nuevo Testamento, la iglesia que es una especie de semillero de toda la evangelización, la iglesia de Antioquía, y menciona por lo menos a 5 personajes. Por cierto, ninguno era de Antioquía, de Siria, en ese lugar, eran de Chipre, de Níger, etcétera, y hay 5 personajes que forman parte de 5 nacionalidades distintas y los 5 están ministrando ahora en Antioquía. Eso es diversidad. Algunos eran tal vez blanquitos, pero había uno que probablemente por lo menos 1 o 2 eran personas de color, como hoy prefieren ser llamados. Entonces, eso también es pluralidad. Y esa diversidad es la que Dios usa precisamente
para poder alcanzar a todas las personas. Imagínate que de pronto nos llegara un buen judío convertido al cristianismo a predicarnos en hebreo. En el hebreo, por supuesto, de aquella época, que realmente debió haber sido arameo. ¿Lo entenderíamos? No. ¿Comprenderíamos de qué está hablando? No, tampoco. Entonces, ve cómo esa diversidad nos puede traer más beneficios, y Dios lo hizo así precisamente pensando en sus proyectos. La unidad de la iglesia es entonces una poderosa demostración de la humildad, el amor y el perdón que Dios pone en cada uno de nosotros. Y eso tiene que ver precisamente con ser plurales, acompañarnos los unos a los otros y reconocer los talentos y los dones que Dios puso en cada uno de ellos, y reconocer que el cuerpo de Cristo es eso justamente. Al vivir en unidad nosotros mostramos al mundo el poder que tiene Cristo Jesús para reconciliarnos con Él mismo, y porque Él puede hacer que 5 gentes de formas distintas estemos ahora unidos y adoremos. Eso es parte de la unidad y eso es valiosísimo. Piensa incluso en cualquier iglesia local. Déjame mencionarte una pequeña donde estoy ahora sirviendo. Es una pequeña congregación donde hay gente que son profesionistas, otros son jubilados, hay gente que tiene un trasfondo campesino, otros que nacieron en una gran ciudad, unos son personas mayores de 70 y más, y otros son jóvenes adolescentes, en fin. Si pudiera yo decirlo así, hombres, mujeres, ¿qué te puedo decir? Hay toda una pluralidad de culturas, de tradiciones, de expresiones, pero el domingo llegamos juntos y adoramos a nuestro Dios. En unidad, por supuesto, además. ¿Sabes? Eso es algo que nosotros debemos de valorar y mostrarlo hacia todos los demás. Porque esa iglesia es diversa. Si uno lee entonces el Antiguo Testamento sin prestar mucha atención, parece que toda la iglesia es así como que igualita y solamente se trataba de Israel. Eso parece en el Antiguo Testamento. Sin embargo, aún en el Antiguo Testamento, uno debe de considerar cómo que hay diversos grupos que poco a poco se van añadiendo a eso que llamamos pueblo de Dios, para expresar una fe que les va a ser común, pero que no empezaron precisamente así, todos ellos. Los judíos incluso en algún momento llegaron a pensar que la fe solamente era para ellos, pero Dios a lo largo de la historia del Antiguo Testamento les mostró que eso no era así. La fe no es para ellos simplemente. Claro, tardaron mucho tiempo algunos de ellos en entenderlo. Incluso en la época de Jesús había gente que seguía pensando que solamente eran los judíos. Pero veamos ahora en el Nuevo Testamento un par de textos que nos van a llevar a cuál es la perspectiva correcta acerca de todo este asunto de parte de Dios. Veamos Hechos capítulo 11, los versículos 2 al 3 y luego los versículos 11 al 18. Si tienes oportunidad, acompáñame leyéndolos. Pero cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes judíos lo criticaron y le decían: ¿entraste en una casa de gentiles y hasta comiste con ellos? Para ellos era todo un escándalo que Pedro se hubiese juntado con personas que no eran judías. Justo en ese momento, 3 hombres que habían sido enviados desde Cesarea llegaron a la casa donde estábamos hospedados. El Espíritu Santo me dijo que los acompañara y que no me preocupara que fueran gentiles. Estos 6 hermanos aquí presentes me acompañaron y pronto entramos en la casa del hombre que había mandado a buscarnos. Él nos contó cómo un ángel se le apareció en su casa y le había dicho: envía mensajeros a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él te dirá cómo tú y todos los de tu casa pueden ser salvos. Cuando comencé a hablar, continuó entonces el relato Pedro, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como descendió sobre nosotros al principio, igual que había ocurrido en Hechos capítulo 2, en el día del Pentecostés, cuando solamente eran judíos. Y entonces el derramamiento del Espíritu de Dios ahí era igual que lo que ellos también habían experimentado en Jerusalén, solo que ahora se trataba de una reunión donde mayoritariamente
eran gentiles los que estaban reunidos. Entonces pensé en las palabras del Señor cuando dijo: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y como Dios le dio a esos gentiles el mismo don que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo, entonces dice Pedro, reflexionando, dice: ¿quién era yo para estorbar a Dios? Si Dios envió su Espíritu a los gentiles de la misma manera que lo había hecho con los judíos, la pregunta de Pedro, por supuesto, es obviamente la más atinada. ¿Quién era él para poder estorbar al plan de Dios? Cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios. Dijeron: podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir vida eterna. ¿Por qué? Déjame agregar este fragmento aquí ahora de parte mía. Porque Dios no hace acepción de personas. Nosotros tendemos a hacerlas, pero Dios no hace acepción de personas. Dios siempre lo hace así, porque Dios incluye a todos aquellos que son llamados a la fe en Cristo Jesús, y son gente de todas las naciones, de entre todos los pueblos. Entonces, Pedro pensaba que el pueblo de Dios solo era formado por judíos, es decir, israelitas, pero Dios le mostró que también los gentiles, es decir, personas de todas las demás naciones que no tienen que ver a veces con el judaísmo, como tú y yo, que no somos de origen judío. Entonces, muchos de nosotros también estamos incluidos por la gracia de Dios. Y la cuestión es justamente esa: es la gracia de Dios que se derrama para todos. Cornelio fue simplemente aquel personaje que inició todo este relato, fue el inicio solamente de aquella multitud que Dios habría de salvar, y que hoy incluye a personas de todas las etnias, de todas las culturas, de diferentes idiomas, algunos que ni siquiera tenemos idea de cómo se pronuncian, pero Dios es el que lo hace. Entonces, Dios formará una iglesia con gente de diversos pueblos, de distintas lenguas y de distintas etnias. Esta iglesia plural justamente es lo que Dios está haciendo. Así que, como Jesús eligió a discípulos con trasfondos tan diferentes como pescadores, publicanos, etcétera, también Dios está juntando hoy gente de diferentes lugares, de diferentes culturas, para que puedan estar ahí, justamente para hacer de todos ellos un solo pueblo, que experimenten esta unidad al creer en el Evangelio de Cristo Jesús. Y eso es lo que se trata precisamente, la unidad en Cristo. Ahora, la iglesia solamente es una, es decir, no es la iglesia de los judíos, la iglesia de los coptos, la iglesia de los griegos. Estoy mencionando nombres antiguos. Hoy podríamos decir de los alemanes, los franceses, los portugueses, etcétera. No, la iglesia es una, pero también a veces la gente pensaría, ¿sabes? A veces he llegado a situaciones específicas donde de pronto dice, es la iglesia y hay un apellido ahí de fulanito de tal, o el nombre de un determinado pastor. No, no es así. La iglesia solamente es una. Es la iglesia de Jesucristo, porque Él es el jefe y cabeza de toda la iglesia. Entonces, en el Antiguo Testamento, Israel sí se metió en problemas por mezclarse con otros pueblos, pero se metió en problemas con otros pueblos no porque estaba predicándoles el evangelio a otros, no porque estaba llevando la fe a otros. Déjame decirte que incluso justamente en el mismo Antiguo Testamento encontramos historias, por ejemplo, de mujeres que tenían otras culturas, pero que se volvieron a la fe de Israel. Incluso están en la genealogía de Jesús, y Dios las llegó a usar justamente como medio para a través del cual naciese el Mesías. Menciono solamente un par de ellas. Rahab, que por supuesto era de allá de Jericó, no era judía, pero llegó a formar parte del pueblo de Dios. La otra, Ruth, la moabita, como es conocida, obviamente tampoco era judía, era de otra etnia, pero llegaron a formar parte de la fe. ¿Por qué se metió en problemas entonces Israel? ¿Por llevar la fe a otros? No. El problema de Israel fue otro. Por su desobediencia, se dejaron influenciar y cayeron en idolatría,
y por eso fueron exiliados. El problema no es que fueron testimonio para los demás. El problema de Israel era que se dejaron influenciar por la cultura, por las culturas que estaban en derredor, y lo que hicieron fue copiar la idolatría de otros, y ellos mismos también se volvieron idólatras. Y eso, por supuesto, generó problemas para ellos. En la época de Jesús, los judíos tenían una actitud, de hecho, de desprecio, y llamaban goyims a todos los que no eran judíos, y era una forma despectiva para hablar de ellos. Pero la revelación de Jesucristo cambia totalmente esa historia. Sabemos que los gentiles son también parte del reino de Dios. Y eso puede uno notarlo desde que incluso en el entorno de ese nacimiento de Jesús llegan sabios de Oriente, ¿recuerdas esa historia? Llegan sabios de Oriente para rendir adoración a Jesucristo. Esa historia de los sabios de Oriente, o los magos, como en la cultura popular se les menciona, ellos también forman parte de ese entorno donde van a adorar. Y la Biblia, en el libro del Apocalipsis, todavía menciona ese pueblos de todas las naciones, de todas las culturas, vendrán y adorar todavía al Señor. Entonces, vamos a un texto más. Efesios 3, del 1 al 7 y luego del 10 al 12. Vamos a leerlo de una forma un poquito más pausada. Cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes, observa, los gentiles. A propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extender su gracia a ustedes. ¿A quiénes? A los gentiles. Pablo está escribiendo a los que no son judíos. Tal como ustedes les escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. Cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora, por medio de su Espíritu, lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente. Escuchen, tanto los judíos como los gentiles que creen la buena nueva noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Observa otra vez, tanto los judíos como los gentiles. Ahí no hay distinción. ¿En qué debemos de estar unidos? En creer las buenas nuevas, el evangelio. La palabra evangelio significa eso, buenas nuevas, y entonces gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Entonces ahí es donde al creer nos hacemos uno. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Por la gracia y el poder de Dios se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia. Y entonces Dios siempre quiso unir a personas de todos los pueblos de la iglesia con un propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios está haciendo todo esto? Utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Entonces te das cuenta, hay un objetivo. ¿Por qué Dios reúne a gente de todos lados? Precisamente para que a través de su iglesia Dios muestre su sabiduría a todas las personas, a los gobernantes, a las autoridades visibles e invisibles, incluso. Es decir, el mundo físico y el mundo espiritual reciban el testimonio de la iglesia de Jesucristo. Y esa es la razón por la cual Dios así lo hace. Ahora, solamente un Dios absolutamente soberano e infinitamente sabio podría haber planeado esto desde la eternidad. ¿Sabes por qué? Porque desde la eternidad, desde la época de Abraham, dice Génesis 12, puedes leerlo, los primeros 2 versículos: a través de ti bendeciré a todas las familias de la tierra. Entonces no es algo que ocurrió en la época de Jesús, sino desde la antigüedad ya estaba dicho que eso así habría de ser, bendecir a todas las familias de la tierra, y el objetivo sigue siendo exactamente lo mismo. Y es increíble que alguien pueda unir a personas entonces tan diferentes, tan diametralmente opuestas a veces en cuanto a la cultura. Y entonces Dios es el único que hace eso justamente, y ocurre, créeme, cada domingo, donde de pronto las iglesias se reúnen, se congregan
y empiezan a alabar y a bendecir el nombre del Señor, aunque cada uno de ellos tenga un trasfondo cultural, social, económico, político, etcétera, totalmente diferente. Entonces nos reunimos cada semana para adorar y servir a Dios. Gracias a Dios por ello. Ahora piensa en eso incluso. ¿Sabes? Dios en su gracia me ha permitido servir para otras organizaciones, donde me ha tocado trabajar con iglesias de otras denominaciones, y eso forma parte incluso de los estudios que yo mismo tuve que tener. Entonces estudié en seminarios donde primero éramos puros presbiterianos, luego eran seminarios de muchas denominaciones distintas. Es más, me acuerdo algunas clases donde de pronto, me acuerdo hasta de los números, me acuerdo que habíamos personas como de 20 países diferentes tomando clases juntos. Y éramos como de 25 denominaciones diferentes. Y podíamos estar trabajando juntos y hacer un material para poderlo transmitir a otros. Sí, sí se puede. Y no solamente estudiar, sino incluso servir juntos. Y Dios me ha dado de su gracia, por ejemplo, en algunos congresos, estar donde gente de 30 países diferentes nos reunimos a estudiar, a preparar materiales y a hacer proyectos de trabajo para después trabajar por toda América Latina. Y eso es increíble, porque Dios lo hace. Donde hay gente que solamente habla portugués. No sé cómo nos logramos entender, pero creo que no es tan difícil el portugués con el español, nos logramos entender. Pero gente incluso de otros países que incluso están apoyando los proyectos aquí. Me acuerdo de un trabajo con la red de multiplicación que venía gente de Rusia, de África, de Finlandia, y de pronto dices, bueno, no sé ni cómo se comunican. Sin embargo, cada uno de ellos, de distintas culturas, eran donadores para que pudiésemos desarrollar trabajos en América Latina. Y eso es fabuloso, y Dios lo sigue haciendo cada vez que nos reunimos. Y las iglesias tenemos entonces la responsabilidad de asombrar a todos con la unidad. Y puede hacerse. Mira, déjame poner un asunto coyuntural. En nuestro país en este momento, en esta semana en particular, que estamos en vísperas de las elecciones, de pronto tenemos un mundo polarizado, una sociedad que está polarizada, porque unos van por un color de partido y otros van por otro color. Y cada uno de pronto hace sus cosas, y hasta incluso, tú probablemente lo has leído en estas últimas semanas, de pronto dos grupos políticos se encuentran, hasta hay pleito y ha habido hasta muertos en medio de ello. ¿Podemos hacer eso los cristianos? No. Hace algunas semanas atrás, uno de nuestros hermanos de aquí en la ciudad, Diego, nos invitó a poder participar en una actividad para poder celebrar el nombre de Jesús en el parque. Y Dios nos permitió gente de diferentes iglesias de pronto estar ahí, cantando, adorando, cada uno con lo que podemos hacer. No todos cantamos lo mismo, no todos lo sentimos de la misma manera, unos más expresivos, otros menos, pero Dios nos permitió servir ahí, y doy gracias a Dios por ello, porque podemos hacerlo juntos y podemos dar un testimonio unido de la presencia de Cristo Jesús en cada uno de nosotros. A algunos les gustará un estilo de música, a otros les gustará otro estilo. Unos prefieren una predicación muy exaltada, otros requieren una predicación así como que muy sesuda. Bueno, hay absolutamente para todas las posibilidades, y en todos precisamente Dios es glorificado. Algo sí que sí tenemos que tener presente es esto: la iglesia no es un club para tener amigos. La iglesia es un espacio donde nos reunimos para congregarnos, para aportar juntos, y donde compartimos la fe que nos es común y testificamos a los demás de ese Dios que nos llamó de entre las tinieblas a la luz. Y eso es algo que ha ocurrido precisamente para con todos. Entonces, a algunos los sacó de las tinieblas de la idolatría, a otros los sacó de las tinieblas del ateísmo, pero son diferentes situaciones. Algunos quizás salieron de en medio de problemas de farmacodependencia y demás. Sí, somos trasfondos diferentes, pero en Cristo somos solamente uno, y tenemos la bendición de poderlo hacer. Y estamos unidos sobrenaturalmente, porque es una unión en Cristo, porque todos nos congregamos en Cristo,
por Cristo, porque trabajamos para Él, y es para la gloria de Cristo, indistintamente de cómo lo hacemos. ¿Sabes? Eso es una bendición. Y eso solamente Dios puede hacer. La unidad de la iglesia entonces se debe no a que vamos uniformados por el mundo. No, no se debe a eso. La unidad de Cristo no se refiere a que todos cantamos lo mismo. No se refiere a que todos tenemos la misma predicación o ni siquiera la misma traducción de la Biblia. No. Nuestra unidad se debe a que creemos en un solo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra unidad. Lo adoramos a Él, lo servimos a Él. Algunos hacen trabajo de mopeds, de payasos. Otros lo hacen a través de el trabajo en la universidad, exponiendo en los espacios públicos. Otros incluso simplemente repartiendo literatura por los parques. En fin, hay muchísimas formas de cómo lo hacemos cada uno, pero la unidad es justamente eso. Un bautismo, una sola fe, una santa cena. Son sacramentos que las iglesias desarrollamos comúnmente y a través de ello expresamos justamente esa unión. ¿Por qué? Porque cuando nos bautizamos expresamos en quién creemos. Cuando participamos de la Santa Cena, todos comemos del mismo pan, de la misma copa. Todos hacemos exactamente lo mismo. Entonces, algunos lo harán de una forma más elegante, otros de una forma más sencilla. Me ha tocado estar celebrando cultos bajo un árbol, en una palapa, como en templos muy lujosos, con clima y demás. Bueno, hay de todo absolutamente, pero en todas partes celebramos al mismo Dios y Señor de todos nosotros. Vamos a un último pasaje, Efesios 2, los versículos 13 al 22. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo por medio de su cuerpo en la cruz. Derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas típicos del Antiguo Testamento. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él, el pueblo de Dios. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros simple y llanamente quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz a ustedes, los gentiles que estaban lejos, como a los judíos que estaban cerca. Los dos la necesitábamos. Entonces, ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo a favor nuestro. Y entonces, así ahora ustedes, los gentiles, ya no son desconocidos ni extranjeros, son ahora conciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Somos miembros de una misma familia, la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual es edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús. Estamos entonces cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esta morada donde Dios vive mediante su propio Espíritu en nosotros. ¿Dios planeó que hubiera divisiones y grupos en las iglesias? No, ese no es el plan de Dios. En algún momento el apóstol Pablo tuvo que corregir a una de las iglesias, la iglesia de Corinto, porque decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y cada uno que tenía así como que su partido predilecto. Hasta había algunos que decían, yo soy de Cristo, así como que más espirituales, ¿no? No. Y el apóstol Pablo reflexiona y dice, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Simplemente somos personas que Dios ha usado para que ustedes crean. Pero lo importante no es ni Pablo ni Apolos. Lo importante no es el que siembra ni el que riega. Cada uno hace una parte, sí, pero el crecimiento solamente lo da Dios. Y el nacimiento solamente proviene de parte de Dios a través de Jesucristo. ¿Cómo logró Jesús la paz entre esos dos pueblos irreconciliables? A través de su propia muerte en la cruz, porque todos somos salvados de la misma manera, por creer en la muerte
que Jesucristo hizo a favor nuestro para que creyendo en Él nosotros recibiésemos vida eterna. Entonces, solamente el medio para unos y para otros es exactamente el mismo. Ahora, piensa en esto. ¿Qué grupos o divisiones puedes notar en tu iglesia? Hay gente que sigue, hay iglesias que siguen estando divididas, incluso internamente. ¿Puede superarse? Sí, sí puede superarse, por supuesto. ¿Qué podemos hacer para que esos grupos tengan unidad? A veces dialogar y todos aprender a comprender que si el templo no lo pintaron del color que a mí me gusta, eso no es significativo. Alguna vez yo lo hice y créeme que de pronto no pasa nada, ¿no? Podríamos dividir el muro y cada quien que le damos 1 metro cuadrado a cada quien, y que cada quien traiga la pintura que quiera y ya, ¿no? Y que cada quien pinte su pedacito de muro del color que quiera. Lo más seguro es que va a parecer muestrario. Y a nadie le va a gustar después cómo quede. ¿Es tan importante el color como para dividir una iglesia? Por supuesto que no. Tenemos que aprender a ser tolerantes y apoyarnos los unos a los otros. Y todos podemos contribuir un poquito en ello. Si yo le bajo 2 rayitas y mi hermano le baja también otras 2 rayitas, seguramente vamos a poder coincidir y ser menos intolerantes, porque ese es parte de nuestro problema, nuestra propia intolerancia. Un hombre hace muchos siglos atrás decía, en lo esencial, unidad. En lo esencial. Agustín fue el que dijo esto. En lo esencial, unidad. En todo lo que no es esencial, tratémonos con amor, simplemente. Bien, ahora sí, vamos a un pequeñísimo resumen aquí. Jesús y la unidad. Jesús dio su vida en la cruz para que derribemos toda división en la iglesia. Y si Jesús ya lo hizo, no somos nosotros los que debemos de contribuir a la división de la iglesia. ¿Sí? Si no es un asunto esencial de la doctrina, no vale la pena ninguna división. De ninguna manera debe de haber esa división por causa de alguno de nosotros. Ni por el color, ni por el pastor, nada. Veamos este último canto y escuchémoslo porque forma parte también de este estudio. Escúchalo con cuidado. La
Amén. En su nombre unidos, y la gloria del Señor manifestándose en esa iglesia que está en unidad, es la que nos permitirá dar testimonio en la sociedad, en la cultura, de que la unidad es posible y que Dios use a su iglesia, justamente a nosotros mismos, para poder producir esa unidad. Para poder profundizar en este tema, hacerte una pequeña recomendación. Yo sé que hablar de estos temas siempre hay algo que nos queda pendiente, pero quiero recomendarte algo. Al hablar de la unidad debemos de hablar acerca de las opiniones. Lamentablemente son las opiniones y no el testimonio de las escrituras lo que llega a dividir las iglesias. Entonces la gente opina que debería de ser de esta forma o que debería de ser de esta otra. Déjame mencionar esto diferente, porque no es lo mismo opiniones que una convicción que se basa en la fe, que se basa en las escrituras. Entonces, muchas de las ocasiones alguien dice, es que a mí me gusta más cómo predica este pastor y no me gusta este otro. Son solamente opiniones, disculpa, la mayor parte solamente consisten en eso. Ahora, vamos a ir a un texto, voy a recomendarte un texto que puedes tú leer. En realidad lo que nos divide en el fondo no son las opiniones, debemos decirlo con mucha claridad, es nuestro orgullo. Es nuestro orgullo lo que nos divide. No son las opiniones, sino ese son el motivo, la ocasión, pero la realidad es que es mi propio orgullo lo que me divide y tener un diálogo, una relación para con los demás. Ahora, esta es la recomendación. Lee Filipenses 2 del 1 al 8 y ahí vas a darte cuenta cómo Jesús lo hizo. Cómo debemos de considerar nosotros a las demás gentes que nos rodean. El contraste del orgullo, por supuesto, tiene que ver aquí con la humildad y entonces vas a leer más acerca de esto. Entonces, ¿a quién debemos de nosotros de recordar para motivarnos a ser humildes? Porque yo sé que de pronto algunos de nosotros dicen, no, si yo soy humilde. Bueno, la verdad es que cuando nosotros decimos, yo soy humilde, ya estamos viendo que no somos tan humildes. Y todos tenemos algo de orgullo. Y si no, es muy fácil de ubicar. Alguien me lo enseñó alguna vez, dice, es muy fácil. Dice, mira, toma una foto de grupo y ¿quién es la primera persona que buscas? Claro, te buscas a ti mismo. Y entonces muestras precisamente que si tú saliste bien, la foto ya salió bien. Y si saliste mal porque ese día, en ese momento estabas viendo para otro lado, pues entonces la foto no sirvió para ti, aunque todos los demás estén bien. Y eso forma parte de nuestra dinámica. Bien, ahora, para concluir, si Dios nos da gracia, la próxima semana iniciamos esta nueva segmento. Unidos en la fe, y el área que estaremos considerando es la misión de la iglesia. Y la primera pregunta a contestar es, ¿cuál es la misión? Porque hablamos de misiones, pero de pronto hay gente que considera cualquier cosa como parte de la misión. ¿Cuál es la misión que Jesús sí nos encargó a todos y para eso incluso nos colocó en unidad delante de Él? Que Dios nos guíe acerca de todo esto y oremos. Padre, bendecimos tu nombre. Gracias por este tiempo. Gracias por tus hijas, tus hijos que están viendo este material. Oramos para que tu gracia sea sobre sus vidas, para que tu presencia, Señor, la unción de tu Espíritu sea sobre sus vidas y cada uno de nosotros en el lugar donde estemos, en la iglesia donde participamos, ahí estemos contribuyendo para que haya una unidad más sensible, más tangible, y eso sea de testimonio para aquellos que han de creer también en ti. Te lo pedimos en Jesucristo. Amén y amén. Si Dios nos lo permite, entonces, hermanos, nos vemos el próximo domingo en la transmisión en vivo, 12 del día. Gracias, hasta luego.